El reino de Dios o nada. Por el elder John Taylor. Un sermón pronunciado en el Tabernáculo, gran ciudad del Lago Salado, el 1 de noviembre de 1857. Esta tarde me tomaré la libertad de seleccionar un texto. En la segunda epístola y el último versículo del Evangelio según San Brigham al coronel Alexander se encuentran las siguientes palabras: decimos que es el reino de Dios o nada. Reverenciamos el testimonio de los antiguos hombres de Dios, tal como está registrado en lo que a menudo se denomina las escrituras de la verdad divina. Es bastante común que los hombres se refieran a lo que los profetas han dicho y razonen a partir de sus palabras. Ahora bien, desde hace algún tiempo he tenido la impresión de que las palabras de los hombres de Dios modernos son tan importantes como las de los antiguos y mucho más aplicables a nuestra situación actual. Al observar la epístola al coronel Alexander y considerar las importantes cosas que se dicen en ella, me llamaron particularmente la atención las últimas palabras que componen mi texto: el reino de Dios o nada. En otros tiempos, los hombres han tenido sus teorías e ideas acerca del cristianismo, el paganismo, etc., que se mencionaron esta mañana. Sin embargo, nosotros creemos en el sacerdocio viviente, en la revelación actual, en la Iglesia y el reino de Dios tal como existe ahora en la tierra, al igual que creemos en las cosas que hablaron los profetas antiguos. En consecuencia, creemos en adaptar nuestras vidas y acciones a la posición que ocupamos actualmente como siervos del Dios verdadero y viviente, como representantes de Dios en la tierra, como aquellos que están destinados a poner los cimientos de ese reino que perdurará para siempre. ¿Qué es el reino de Dios? Esta es una pregunta que está en boca de casi todos. Todo santo está interesado en esta cuestión. No necesitamos adentrarnos en las tonterías del sectarismo, lo dejaremos completamente de lado, anzuelos y todo, porque sabemos lo suficiente al respecto como para no preocuparnos por ello, ni por las ideas absurdas que los sectarios tienen sobre el reino de Dios. La pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo estamos relacionados con él? ¿Cuál es nuestra posición y cuáles son los deberes que nos corresponden hoy, mañana y cada día de nuestras vidas como siervos del Dios viviente? En la epístola a la que me he referido, se menciona algo acerca de las luchas que hemos soportado, las privaciones que hemos sufrido, las dificultades por las que hemos pasado, los agravios e indignidades que se nos han impuesto continuamente y las persecuciones que se han multiplicado contra nosotros como pueblo, desde el día de la organización de esta iglesia hasta el presente. En ella hay una expresión fuerte, marcada y decidida. Se le dio a entender al coronel Alexander y a quien quiera que le concierna, que era hora de que estas cosas cesaran, que este pueblo, al igual que cualquier otro, debería tener sus derechos, y que estos derechos los íbamos a obtener de cualquier manera, sin temor al resultado. Como pueblo, estamos decididos a ser libres, porque para nosotros es el reino de Dios o nada. Cuando hablamos de reinos, hablamos de gobiernos, de reglas, de autoridad, de poder, porque donde quiera que haya un reino, estos principios existen en mayor o menor medida. Los reinos de este mundo tienen sus poderes, autoridades, reglas, regulaciones, legisladores, etc., de acuerdo con el tipo de gobierno que adoptan. Hasta ahora, nosotros, como pueblo, hemos estado amalgamados en gran medida con otras naciones. Es cierto que hemos tenido un gobierno eclesiástico, leyes eclesiásticas, disciplina eclesiástica, y mediante el santo sacerdocio asociado con esta iglesia hemos gobernado al pueblo. Sin embargo, hemos estado sujetos a otro gobierno, poder y autoridad, al dominio gentil, a las leyes gentiles, a las costumbres y usos gentiles, a los cuales hemos estado dispuestos a someternos, siempre que fueran justos. El Señor nos ha dicho que si observamos las leyes de Dios, no necesitamos infringir las leyes de la tierra. Las leyes del hombre las hemos guardado fielmente, adhiriéndonos tenazmente a los principios de la constitución del gobierno bajo el cual hemos vivido. No las hemos transgredido en lo más mínimo, sino que hemos mantenido nuestra relación de manera honorable con la nación con la que hemos estado asociados. Lo primero que hicimos cuando llegamos a esta tierra fue organizar un gobierno para nuestra protección, siguiendo el modelo que nos dieron nuestros vecinos, como Oregón, por ejemplo,
Y luego presentamos nuestro caso ante los Estados Unidos. Salimos de allí porque fuimos despojados de nuestros derechos, exiliados, privados de nuestros derechos como ciudadanos estadounidenses y forzados a vagar en el desierto para buscar, entre los salvajes del bosque, la libertad que se nos negó en el cristianismo. ¿Transgredimos alguna ley de los Estados Unidos en este acto? ¿Nos apartamos de algún uso o actuamos en contra de alguna costumbre o ley establecida por el gobierno? No lo hicimos. Solicitamos la sanción del Congreso para nuestras acciones y fue motivo de asombro y sorpresa que tomáramos tales medidas después del trato que habíamos recibido. Nuestro proceder fue aplaudido por estadistas, senadores, miembros del Congreso y las autoridades de los Estados Unidos en general, y todas nuestras transacciones, constituciones y leyes fueron aprobadas con gusto, consideradas correctas y conformes a los usos y leyes de los Estados Unidos. Con el tiempo, solicitamos un gobierno territorial y lo obtuvimos. Nuestros enemigos han estado quejándose constantemente de que hemos infringido la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Pero pregunto, ¿en qué lo hemos hecho? ¿Quién nombró a nuestro gobernador? El presidente de los Estados Unidos, con el consejo y consentimiento del Senado, conforme a los usos establecidos, aunque en realidad contrario a cualquier derecho que poseían. Aún así, lo hizo. ¿Quién nombró a nuestros jueces, al mariscal de los Estados Unidos, al secretario de Estado y a la agencia india? El presidente de los Estados Unidos. ¿Ha sido nombrado otro gobernador? Supongo que sí, pero aún no ha sido calificado. Ningún hombre tiene autoridad para actuar en capacidad gubernamental en este territorio en el momento actual, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, excepto el gobernador Young. Ningún gobernador tiene derecho a actuar aquí, aunque haya sido nombrado por el presidente de los Estados Unidos, hasta que llegue y sea calificado. Ningún hombre ha venido aún para ser calificado y, en consecuencia, el gobernador Young sigue legítimamente en ese lugar. ¿Qué ley hemos transgredido? He tratado de averiguarlo. Hemos examinado la Constitución de los Estados Unidos y las leyes relacionadas con estos asuntos. Si alguien aquí o en otro lugar puede señalar alguna ley que hayamos transgredido como ciudadanos estadounidenses, sabe más al respecto de lo que yo he podido aprender. Me gustaría que tal persona me proporcionara esa información. ¿Qué sigue? Pues bien, después de mentir sobre nosotros, calumniarnos, abusar de nosotros, imponernos, pisotear nuestros derechos y enviar entre nosotros a los peores malditos que jamás hayan deshonrado el escabel de Dios, hombres de los que ellos mismos se avergüenzan, ahora han enviado una fuerza armada en contra de la ley y el derecho, y de los principios que deberían prevalecer en los Estados Unidos. No tienen más derecho a hacer esto que yo a cortarle la garganta a alguno de ustedes. No hay autoridad otorgada al presidente de los Estados Unidos para perpetrar un acto tan diabólico como en el que se ha involucrado. ¿Por qué se hace esto? ¿Es porque somos peores que otras personas? No. Después de buscar todo lo que pudieron, antes de que dejáramos los estados, lo único que pudieron encontrar en nuestra contra como pueblo fue que habíamos quemado algunos libros pertenecientes a la Corte de los Estados Unidos. Y desde entonces he visto publicadas declaraciones juradas que niegan completamente tal acusación, hechas por el secretario de esa corte. El presidente de los Estados Unidos ha asumido la responsabilidad de enviar a este territorio una fuerza armada para pisotear los derechos de 100.000 ciudadanos estadounidenses libres, con el propósito de servir a un interés político y beneficiar a su propio partido. Es una cuestión seria para nosotros decidir qué hacer bajo estas circunstancias. ¿Nos quedaremos quietos y permitiremos que esos canallas nos corten la garganta? Es la primera pregunta. Nos desataremos las corbatas y les diremos que vengan a cortar y despedazar como quieran, que nos golpeen, arrastren e impongan sus abominaciones, sus malditas instituciones cristianas, para prostituir a nuestras mujeres y abatir a nuestros mejores hombres? ¿Lo permitiremos, digo? Hay ciertas cosas que son sagradas para nosotros, y lo son para cada hombre y mujer. Si nos sometemos a algo así, estaríamos permitiendo que se pisoteen las mismas instituciones de nuestra nación, que se profane y se haga pedazos la constitución de nuestro país.
Nos someteríamos a ver cómo se rompen los lazos que han mantenido unida a esta nación, y cómo la sangre, la anarquía y la confusión prevalecen. Si ellos deciden cortarse la garganta entre sí, no tenemos objeciones. Decimos, éxito para ambos bandos. Pero cuando vienen a cortarnos la nuestra, sin ceremonia alguna, decimos, manos fuera, señores. No somos tan religiosos como para sentarnos sumisamente y permitir que estas cosas ocurran. Sabemos la diferencia entre lo que algunos llaman traición o actos traicioneros y una sumisión vil a la voluntad de un tirano que pretende someternos a cadenas serviles, a una completa obediencia a su dominio. Estamos aquí comprometidos en protegernos a nosotros mismos, a nuestras esposas y familias, y en defender todo lo que es sagrado y honorable entre los hombres, frente a la invasión y opresión de algunos de los seres más corruptos que jamás hayan deshonrado el escabel de Dios. Este es un lenguaje bastante directo, dirán algunos de ustedes. Y tenía la intención de hablar claramente, no quiero ser malinterpretado. Recientemente he estado en contacto con algunos de sus procedimientos, ya que he estado en su vecindario por algún tiempo. Algunos de nuestros hermanos, que fueron entre ellos con mensajes, dijeron que tal era la suciedad y obscenidad de su lenguaje, maldiciones, blasfemias y toda clase de vilezas, que, en lugar de quedarse toda la noche con ellos, prefirieron alejarse un poco y dormir en el suelo. Si esos son los sentimientos de nuestros hermanos, algunos de los cuales tienen modales rudos y toscos, no sabemos cómo se sentirían nuestras hermanas en una sociedad tan deleznable. No vamos a someternos a este estado de cosas para siempre. Si ustedes, nuestros enemigos, están decididos a invadir nuestros derechos, pisotear nuestras libertades y arrebatarnos el preciado regalo que hemos heredado de nuestros padres, para hacernos doblegar en vil servidumbre a su voluntad, les resistiremos, no nos someteremos. Diremos, aléjense y denos nuestros derechos. Actuaremos como hombres libres, y decimos que será el reino de Dios o nada. ¿Por qué somos perseguidos? Es porque creemos en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es porque decimos, y sabemos, que Dios ha establecido su reino, porque los principios de rectitud se han introducido entre los hijos de los hombres y exponen los males, la corrupción, el sacerdocio falso, la política engañosa y las abominaciones que existen en todas partes. Estos principios revelan ante todos los hombres los actos abominables de la humanidad. No somos perseguidos porque haya maldad entre nosotros, sino porque hay bondad, verdad y santidad. Es porque Dios ha hablado, y su palabra ha tenido efecto en nuestros corazones, gobernando e influyendo en nuestra conducta. Es debido a estas cosas que se ha iniciado la actual cruzada en nuestra contra, y no hay duda de que comenzó a arder en el mismo momento en que ustedes se humillaban ante Dios, cuando empezaron la reforma, se arrepentían de sus pecados y hacían restitución. En el momento en que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse entre ustedes, el espíritu del diablo comenzó a agitarse entre ellos contra ustedes, incitándolos a derribarlos, arrancarlos de raíz y destruirlos de la faz de la tierra. ¿Por qué se produjo la reforma entre ustedes? ¿Por qué fueron movidos a arrepentirse de sus pecados y hacer restitución? Fue porque tenían el santo sacerdocio en medio de ustedes, el espíritu de profecía y revelación, porque tenían entre ustedes a hombres que podían comunicarse con el Altísimo y contemplar sus propósitos y designios para la humanidad. Fue porque vieron males entre ustedes y se atrevieron a hablar de ellos, y el Espíritu de Dios señaló su palabra a sus corazones, lo que los llevó al arrepentimiento. Si tuviéramos corrupción, tabernas, riñas y toda clase de contaminación entre nosotros, y si este lugar fuera permitido ser un verdadero sumidero de iniquidad, donde el jugador, el corredor de caballos, el estafador y todo tipo de personaje malvado fueran tolerados, entonces seríamos compañeros bienvenidos para nuestros enemigos. Los malvados se inclinarían ante nosotros por toda la tierra, nos llamarían caballeros en todas partes y seríamos respetados. Sería como sucedió con algunos de nuestros hermanos que tuvieron que recurrir a una artimaña con algunos de los habitantes de Missouri. Los muchachos mormones estaban huyendo de una turba y tuvieron que pasar por una iglesia cuando la gente salía de sus oraciones. Estas almas piadosas sospechaban que los hermanos eran mormones. ¿Son ustedes, mormones,
malditos, dijeron. No lo somos, malditos. Suelten mi caballo, o les romperé la cabeza maldita. O, descubrimos que no son, mormones, caballeros, estamos equivocados, y los dejaron ir. ¿Quién, conociendo a este pueblo, no sabe que somos mejores, más puros, más virtuosos y fieles a nuestro Dios y a sus leyes, y más leales a las leyes y la constitución de nuestro país que cualquier otro pueblo? Conozco la diferencia, porque he estado entre otros y he visto sus acciones. ¿Cuál es entonces la causa del mal planeado contra nosotros? Es porque somos la Iglesia y el reino de Dios. ¿Alguna vez hemos dejado nuestras casas para interferir con otras personas en alguna parte? ¿Alguna vez han oído de una cruzada de mormones contra otro pueblo? Los mormones, cuando estaban en Nauvoo, fueron a Cartaje, La Jarpe, Barsab o a cualquier otro lugar para interferir con los derechos de alguien. ¿Lo hemos hecho aquí? Hemos ido a México, California, Kansas, Nebraska, Oregón, Minnesota o a cualquier distrito circundante a interferir con sus negocios o derechos. Si ha habido tal cruzada, yo he permanecido completamente ignorante de ella, en cuanto a cuándo ocurrió, quiénes participaron en ella y cuántos fueron. Si no interferimos con nadie más, ¿qué derecho tiene alguien más para interferir con nosotros? Hablo ahora como ciudadano estadounidense. Hablo, si quieren, como un político. En este sentido, pregunto, ¿qué derecho tiene algún pueblo o grupo de personas para venir e interferir con nosotros? No hay tal derecho en el catálogo, señores. Sin embargo, si interfieren con nosotros, ¿y cuál es la causa de ello? Es por el reino de Dios, por la verdad de Dios, por el Espíritu de Dios y por ciertos principios que existen entre este pueblo. ¿Y cuáles son? Es la poligamia lo que les causa tanta indignación. No necesitan poner esa cara tan larga por eso, porque ellos mismos hacen cosas 1000 veces peores, aunque fuera un crimen tan atroz como dicen que es. No es la poligamia lo que tanto les horroriza. Conozco su mezquindad y abominaciones, y se las he señalado en numerosas ocasiones. Desde la fundación del mundo han existido dos principios y poderes, los principios de la oscuridad y los principios de la luz, los principios de la verdad y los principios del error, el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo. Ha habido una gran lucha entre estos dos principios y poderes. Hasta ahora, los buenos, los virtuosos, los puros y rectos, los hombres de Dios, los santos del Altísimo, han sido pisoteados y expulsados. Han vagado por el mundo cubiertos de pieles de ovejas y cabras, han habitado en desiertos, guaridas, agujeros y cuevas de la tierra, siendo de quienes el mundo no era digno. El espíritu y poder de las tinieblas han prevalecido sobre los poderes de la luz, el error sobre la verdad y el espíritu del maligno sobre el espíritu de Dios, hasta cierto punto, tanto así, que la verdad, la equidad y la justicia siempre han estado en desventaja, y los hombres de Dios han sido privados de sus derechos y despojados de sus herencias. Dios ha tenido un diseño específico para cumplir en relación con la familia humana, y supongo que todo lo que ha sucedido ha sido justo. No voy a culpar ni a Dios ni al diablo. Supongo que el diablo es tan necesario como cualquier otro ser, o de lo contrario no habría existido. Los justos han sido pisoteados, pero están bien. No era su tiempo. El momento para que reinen y tengan dominio no había llegado. Mientras estaban envueltos en visiones proféticas, podían ver los eventos que ocurrirían en los últimos días y profetizaban sobre un reino que sería establecido y que perduraría para siempre. Miraban con alegre anticipación hacia este día. Esperaban un tiempo en el que un poder existiría en la tierra que sería más fuerte que los poderes de las tinieblas, cuando los justos ya no serían pisoteados, expulsados y oprimidos, cuando los reinos de este mundo se convertirían en los reinos de nuestro Dios y de su Cristo, y Él gobernaría por siempre. Los hombres en nuestros días han adoptado muchas ideas extrañas. Los mileristas, por ejemplo, hablaron sobre la venida de Cristo para reinar en la tierra en un tiempo determinado, y que todos serían transfigurados, cambiados, elevados, etc. En Francia y otros lugares, tenían sus sistemas sociales, pero sabían tanto acerca de Dios y de Cristo como el diablo, iba a decir,
pero ni siquiera sabían tanto como el diablo sobre Dios y sus caminos. Estos socialistas hablaban de un gran milenio y la gente acudía a ellos, esperando que fueran un pueblo muy justo y devoto. Eran algo así como el hombre que el indio pensaba que era mormón, pero cuando el indio descubrió que no rezaba, eso lo convenció de lo contrario. Ellos no respetaban a Dios ni sus leyes, tomaron una pequeña ramita del cristianismo y la injertaron en su infidelidad. Pretendían mejorar la condición de la humanidad y traer el milenio. Con respecto al reino de Dios, ¿qué es? ¿Es un reino espiritual? Sí. ¿Es un reino temporal? Sí. ¿Se relaciona con los asuntos espirituales de los hombres? Sí. ¿Se relaciona con lo temporal de los hombres? También. Y cuando esté plenamente establecido en la tierra, la voluntad de Dios se hará en la tierra exactamente como se hace en los cielos. Estamos tratando de cumplir con la voluntad de Dios en este momento, al obedecer sus leyes, someternos a sus ordenanzas y cumplir sus mandamientos, no solo en pequeños aspectos, sino en cada acción de nuestras vidas, buscando ser completamente sumisos a las admoniciones del Todopoderoso. El reino del que hablaron los profetas, ¿qué sería establecido en los últimos tiempos? ¿Sería una iglesia? Sí. ¿Y un estado? También. Iba a ser tanto una iglesia como un estado, para gobernar tanto temporal como espiritualmente. Se puede preguntar, ¿cómo podemos vivir bajo el dominio y las leyes de los Estados Unidos y, al mismo tiempo, ser súbditos de otro reino? Porque el reino de Dios es superior, y sus leyes son mucho más exaltadas que las de cualquier otra nación, por lo que es lo más fácil del mundo para un siervo de Dios cumplir cualquiera de sus leyes. Y, como he dicho antes, esto es lo que hemos hecho de manera uniforme. ¿Quién hizo esta tierra? El Señor. ¿Quién la sostiene? El Señor. ¿Quién alimenta y viste a los millones de la familia humana que existen en ella, tanto santos como pecadores? El Señor. ¿Quién mantiene todo en el universo? El Señor. ¿Quién provee para las miríadas de ganado, peces y aves que habitan el mar, la tierra y el aire? El Señor. ¿Quién ha implantado en ellos ese instinto que les permite cuidar a sus crías y ese poder para propagar su especie? El Señor. ¿Quién le ha dado entendimiento al hombre? El Señor. ¿Quién le ha dado al filósofo gentil, al mecánico, etcétera, cada partícula de inteligencia que tienen en relación con el telégrafo eléctrico, el poder y la aplicación del vapor a las necesidades de la familia humana, y cada tipo de invención que ha sido descubierta en el último siglo? El Señor. ¿Quién establece a los reyes, emperadores y potentados que gobiernan y rigen el universo? El Señor. ¿Y quién reconoce su mano? ¿Dónde está la nación, el pueblo, la iglesia o cualquier otro poder que lo haga? Puedes viajar al este, oeste, norte y sur, y no lo encontrarás en ninguna iglesia o gobierno en la tierra, excepto en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Cuál es la causa de toda la oscuridad, confusión y miseria que abundan, del encarcelamiento y las cadenas, y de los miles de males que afligen a la humanidad, incluyendo todas las guerras, derramamientos de sangre y la angustia de las naciones? Es porque no reconocen la mano del Señor en todas las cosas, ni entienden su voluntad. Siguen su propio curso y no buscan la sabiduría e inteligencia de Dios. ¿Por qué se derribarán los tronos, se disolverán los imperios, se destruirán las naciones, y la confusión y el sufrimiento cubrirán a todos los pueblos, como lo profetizaron los antiguos? Porque el Espíritu del Señor será retirado de las naciones debido a su maldad, y quedarán a merced de su propia necedad. ¿Quién tiene derecho a gobernar las naciones, a controlar los reinos y a dirigir a toda la gente de la tierra? ¿Eres tú un padre? ¿Tienes esposas e hijos? ¿Les das de comer, los vistes y provees para ellos? Sí. ¿Tienen derecho a rebelarse contra ti? Si lo hicieran, ¿qué pensarías de tales hijos? Tal es la situación de toda la familia humana, tal es la posición de todo el mundo, de cada sociedad, sea religiosa, política, social o de otro tipo.
Ninguna de ellas reconoce a Dios ni es obediente a sus leyes. Ahora bien, supón que tienes una granja y pones a gente a trabajar en ella, los alimentas, los vistes y esperas que te obedezcan. Pero en lugar de hacerlo, mientras los alimentas y cuidas, ellos te desobedecen, se apartan de tus leyes, transgreden tus preceptos y escuchan a otra persona, que además es tu enemigo, en lugar de escucharte a ti. ¿Los dejarías quedarse para siempre en tu granja, o en algún momento pondrías a alguien más en su lugar, alguien más fiel? Las acciones de los hombres son aún más indignantes contra el Señor, y la única excusa que tienen es su ignorancia. ¿Qué? ¿Son los cristianos ignorantes? Sí, tan ignorantes de las cosas de Dios como los animales. Veamos esto un poco más. Si deseas el bienestar de tu familia, ¿no los castigarías si actúan mal? ¿Lo harías? ¿No intentarías que se sometieran a tu ley? Ciertamente lo harías, y si no lo hicieran, después de haberle suplicado y castigado, los desheredarías. El Señor dijo de Abraham, sé que me temerá y mandará a sus hijos después de él que lo hagan. Fue este principio el que le recomendó al favor de Dios. ¿Qué pensarías de la conducta de un Dios que permitiera que la familia humana siguiera transgrediendo su ley para siempre sin interferir? Pensarías que se estaba volviendo insensato, que estaba perdiendo la razón, permitiendo que un grupo de malos muchachos surgiera y se multiplicara a su alrededor, dejando que principios malvados prevalecieran sobre los justos, y permitiendo que los malvados afligieran y persiguieran a los buenos con impunidad. El tiempo había de llegar, y ha llegado ahora, en el que Dios ha establecido su reino en la tierra, y está decidido a que los hombres se sometan a sus leyes. ¿Puede el Señor ir a cualquier otro pueblo excepto a este para declarar su voluntad? No puede. No hay nación, reino, poder, ni pueblo, no hay sociedad política, moral, social, filosófica o religiosa en el mundo que reciba la palabra de Dios, excepto este pueblo. Si no se puede encontrar un pueblo en ninguna parte que escuche la palabra de Dios y reciba instrucciones de Él, ¿cómo puede establecerse su reino? Es imposible. ¿Qué es lo primero que se necesita para establecer su reino? Es levantar a un profeta que declare la voluntad de Dios. Lo siguiente es tener a un pueblo que se someta a la palabra del Señor a través de ese profeta. Si no puedes tener esto, nunca podrás establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios en la tierra y en los cielos. ¿Qué es su sacerdocio? Es la autoridad y la administración del gobierno de Dios en la tierra y en los cielos. El mismo sacerdocio que existe en la tierra existe en los cielos, y ese sacerdocio posee las llaves de los misterios y revelaciones de Dios. La cabeza legítima de ese sacerdocio, quien tiene comunión con Dios, es el profeta, vidente y revelador de su iglesia y su pueblo en la tierra. Cuando la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en los cielos, ese sacerdocio será el único poder legítimo bajo todo el cielo, porque todo otro poder e influencia estarán sujetos a él. Cuando se introduzca el milenio del que hemos estado hablando, todos los potentados, poderes y autoridades, cada hombre, mujer y niño, estarán sujetos al reino de Dios y bajo el poder y dominio del sacerdocio de Dios. Entonces la voluntad de Dios se hará en la tierra como se hace en los cielos. Esto coloca al hombre en su verdadera relación con el Altísimo. Y mientras otros se jactan de su propia inteligencia, poder, autoridad, gobierno, grandeza y fuerza, nuestra jactancia, gloria, fuerza, poder y fortaleza están en el Señor. ¿Tenemos bendiciones temporales? Reconocemos la mano de Dios en ellas. ¿Tenemos bendiciones espirituales? Reconocemos la mano de Dios en ellas. ¿Hacemos mal y recibimos castigo? Reconocemos su mano en ello y lo consideramos una bendición. ¿Estamos en dificultades? Reconocemos la mano de Dios en ellas y consideramos que es necesario ser probados en todas las cosas para ser dignos de asociarnos con las inteligencias que rodean el trono de Dios. ¿Tenemos prosperidad? Reconocemos la mano de Dios en ello, y le pedimos sabiduría para usar correctamente lo que ha puesto en nuestras manos. Poseemos conocimiento científico, agrícola o de cualquier otro tipo. Reconocemos su mano en ello.
Estamos aquí en estas montañas, rodeados por las barreras de las colinas eternas, sacados de entre nuestros enemigos para heredar estos valles. ¿Reconocemos la mano de Dios en ello? ¿Viene un ejército a hacernos la guerra? Reconocemos la mano de Dios en ello. Sentimos que estamos en sus manos y decimos, es el Señor, que haga lo que le parezca bien, y nosotros buscaremos hacer lo correcto de nuestra parte. ¿Tenemos que ir a la guerra? Reconoceremos la mano de Dios en ello. Si se nos dice que no matemos a nuestros enemigos, no lo haremos, sino que cultivaremos un espíritu de mansedumbre y humildad, haciendo lo que el sacerdocio de Dios dicte, lo que los siervos del Dios viviente nos digan. En paz y prosperidad, en guerra y adversidad, nos apoyaremos en la mano de Dios, la reconoceremos y diremos, Aleluya. El Señor Dios omnipotente reina. ¿Qué estamos buscando hacer? ¿Es obtener una granja, una casa o alguna otra posesión material? ¿Quién está ansioso por tales cosas, que están hoy aquí y mañana se van? Están bien en su lugar, pero no son nuestro objetivo principal. Algunos de ustedes están siendo probados porque no tienen muchas de las cosas que les gustaría tener. Si las tuvieran, no serían probados en ese aspecto, y por eso es necesario que se encuentren en esa posición. Puede que sea necesario, en algún momento, que sean probados con más cosas de esta vida de las que saben cómo manejar. El Señor Dios no está enojado con nadie, excepto con aquellos que no reconocen su mano en todas las cosas. ¿Qué importa si estamos cultivando, construyendo, plantando, luchando o haciendo cualquier otra cosa, siempre y cuando estemos haciendo lo que se nos ha mandado? ¿A quién le importa? A mí no. Que las cosas vengan como quieran, todo está bien, siempre que hagamos lo correcto. Somos seres eternos, asociados con la eternidad pasada y la eternidad futura. Habitábamos en la luz eterna antes de venir aquí, y ahora estamos buscando la salvación, preparándonos para herencias celestiales en los mundos eternos. Esto es lo que estamos buscando, estamos tratando de sentar una base para nosotros, para nuestros antepasados y para nuestra posteridad, que perdurará y se extenderá a lo largo de los siglos incontables. Se nos enseñan los principios por los cuales podemos obtener esta salvación mediante el santo sacerdocio, a través de las revelaciones de Dios comunicadas a nosotros por medio de ese sacerdocio. Y ahora, habiendo sido forzados a salir de los Estados Unidos, después de haber sido expulsados una y otra vez de nuestros hogares por nuestros enemigos asesinos, habiendo cumplido con todos los requisitos que Dios o los hombres nos han exigido, y habiendo observado todas las leyes necesarias que debíamos cumplir, después de todo esto y más, digo, ¿permitiremos que esos miserables, condenados, infernales canallas vengan aquí e infrinjan nuestros sagrados derechos? No, resonó en todo el tabernáculo, haciendo temblar las paredes del edificio. No. Será el reino de Dios o nada para nosotros. Ese es mi texto, creo, y nos mantendremos firmes en él, lo defenderemos, y en el nombre del Dios de Israel, el reino de Dios seguirá avanzando. Todos los poderes de la tierra y del infierno no podrán detener su progreso. Es hacia adelante, 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 de aquí en adelante, por toda la eternidad. Voces de amén. ¿No tienes miedo de que te maten?, podrías preguntarme. No. Por gran conciencia. ¿A quién le importa ser asesinado? No pueden matarte. Pueden dispararte una bala y tu cuerpo puede caer, pero vivirás. ¿A quién le importa morir? Estamos asociados con principios eternos, están dentro de nosotros como un manantial que brota para vida eterna. Hemos comenzado a vivir para siempre. ¿Quién tendría miedo de un pobre, miserable soldado, un hombre que gana $8 al mes por matar gente y además es un miserable carnicero? Es una de las maldiciones más tristes de la creación. Por más miserables que sean los estadounidenses, muchos de ellos no se contratan como soldados. Pero el gobierno tiene que contratar extranjeros por $8 al mes para que vengan aquí a matarnos. ¿Quién les tiene miedo? Que vengan o que se queden temblando, todo está bien. Somos los santos de Dios, tenemos el reino de Dios,
y ni los demonios en el infierno ni los hombres malvados en la tierra pueden arrebatárnoslo. Gobernaremos y tendremos dominio en la tierra, y no podrán hacer nada al respecto. Pueden seguir su propio curso. Pueden luchar contra nosotros, si quieren, o pueden retroceder y dejarnos en paz, pero el reino seguirá adelante. Ellos pueden tomar el curso que deseen, el reino es nuestro, y nosotros somos de Cristo, y Cristo es de Dios. Nos corresponde a nosotros vivir nuestra religión, guardar los mandamientos de Dios, y seremos salvos. Así tendremos el honor de hacer algo por el reino de Dios, de hacer retroceder el torrente de oscuridad que envuelve al universo, y de prepararnos para tener dominio en la tierra y exaltación eterna en el reino de Dios para siempre. Dios los bendiga y los preserve en pureza y santidad ante Él, para que puedan heredar todo lo que esperan, oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Resumen. En este discurso, John Taylor enfatiza la importancia de reconocer la mano de Dios en todas las cosas, ya sea en la vida cotidiana o en tiempos de adversidad. Expresa que los santos de los últimos días están en busca de la salvación eterna y las herencias celestiales, y para lograrlo deben obedecer las leyes de Dios y seguir las revelaciones dadas a través del sacerdocio. Taylor critica duramente a los enemigos de los santos, especialmente aquellos que han perseguido y expulsado a los miembros de la Iglesia. Declara que los santos han cumplido con todas las leyes necesarias tanto de Dios como del hombre, y que no permitirán que nadie infrinja sus derechos sagrados. A través de la frase el reino de Dios o nada, Taylor subraya que los miembros de la Iglesia están decididos a mantener su lealtad a Dios y su reino, sin importar las amenazas externas. A lo largo del discurso, Taylor rechaza el miedo a la muerte, señalando que los santos están asociados con principios eternos y que vivirán más allá de la muerte física. También destaca que el reino de Dios está en marcha, y que ni los poderes de la tierra ni del infierno pueden detener su progreso. Termina instando a los santos a seguir obedeciendo a Dios y a prepararse para la exaltación eterna, manteniendo su pureza y santidad. El discurso de John Taylor refleja una postura firme de resistencia ante la opresión y persecución, al mismo tiempo que destaca la dependencia absoluta de los santos en la voluntad de Dios. Su mensaje central, el reino de Dios o nada, es un llamado a la lealtad inquebrantable a los principios del Evangelio y a la confianza en que el poder de Dios supera cualquier amenaza o adversidad. En la reflexión personal, este discurso nos invita a cuestionarnos sobre nuestra propia fe y compromiso. Nos recuerda que, como seres eternos, nuestra perspectiva debe ir más allá de lo temporal y enfocarse en el plan eterno de Dios. Además, nos exhorta a reconocer la mano de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en las bendiciones como en las pruebas, y a mantenernos fieles a nuestras convicciones espirituales, sabiendo que la recompensa de la obediencia y la fe no se limita a esta vida, sino que se extiende a la eternidad. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo, recordándonos que la verdadera paz y libertad se encuentran en el sometimiento a las leyes y mandamientos de Dios, y que, ante cualquier adversidad, debemos confiar en que el reino de Dios prevalecerá.